Hola a todos, bienvenidos a la lectura de la 60ª jornada de las Mil y Una Noches. Ella, Sherazade, dijo, y oyeron voces de hombres dentro del armario, y ya no dudaron de que el armario estaba habitado por Ken, y en altavoz dijeron que iban a prender fuego al armario y a quemarlos con quienes encerrarse. Y cuando iban a poner en práctica su proyecto, se dejó oír desde dentro del armario la voz del cadí que gritaba: «Deteneos, oh buenas gentes, nosotros ni Ken ni ladrones, sino que somos tal y cual». Y en pocas palabras les puso al corriente del ardid de que habían sido víctimas. Entonces los vecinos, con el esposo a la cabeza, rompieron los candados y libertaron a los 5 presos, a quienes hallaron vestidos con los trajes extraños que la joven les hizo ponerse. Y al ver aquello, ninguno pudo menos de reír la aventura, y para consolar al esposo de la marcha de la mujer, le dijo el rey: «Te nombro mi segundo visir, y tal es la historia, pero Alá es más sabio». Y tras de hablar así, Sherazade dijo al rey Shahriar: «Pero no creas, oh rey, que todo esto es comparable a la historia del dormido despierto». Y como el rey Shahriar frunciese las cejas al oír este título, que era desconocido para él, Sherazade dijo sin más tardanza: «He llegado a saber, oh rey afortunado, que antaño, en tiempo del califa Harun al-Rashid, había en Bagdad un joven soltero llamado Abul Hassan, que llevaba una vida muy extraña y muy extraordinaria, porque sus vecinos jamás le veían tratar 2 días seguidos a la misma persona, ni invitar en su casa a ningún habitante de Bagdad, pues cuanto a su casa iban eran extranjeros. Así es que la gente de su barrio, como ignoraban lo que hacía, le habían puesto el mote de Abul Hassan el disoluto. Tenía él costumbre de ir a todas partes a apostarse al extremo del puente de Bagdad, y allí esperaba que pasase algún extranjero. En cuanto divisaba a uno, fuese rico o pobre, joven o viejo, se adelantaba a él sonriendo y lleno de urbanidad, y después de las alemas y los deseos de bienvenida, le invitaba a aceptar la hospitalidad de su casa durante la primera noche que residiese en Bagdad, y se lo llevaba con él y le albergaba lo mejor que podía, y como se trataba de un individuo muy jovial y de carácter complaciente, le hacía compañía toda la noche y no escatimaba nada para darle la mejor idea de su generosidad. Pero al día siguiente le decía: «Oh huésped mío, has de saber que si te invité a mi casa cuando en esta ciudad solo Alá te conoce, es porque tengo mis razones para obrar de esta manera. Pero hice juramento de no tratar jamás 2 días seguidos al mismo extranjero, aunque sea el más encantador y el más delicioso entre los hijos de los hombres. Así pues, heme aquí precisando separarme de ti, e incluso te ruegue que si alguna vez me encuentras por las calles de Bagdad, hagas como que no me conoces para no obligarme necesariamente a que me aparte de ti». Y tras de hablar así, Abul Hassan llevaba a su huésped a cualquier khan de la ciudad, le daba todos los informes que pudiera necesitar, se despedía de él y no volvía a verle ya. Y si por casualidad ocurría que se encontrase después por los zocos con algunos de los extranjeros que había recibido en su casa, fingía no conocerle, e incluso volvía a otro lado de la cabeza para no verse obligado a hablarle o a saludarle. Y continuó obrando de tal suerte sin dejar nunca ni una sola tarde de llevarse a su casa un nuevo extranjero. Pero una tarde, al ponerse el sol, cuando estaba sentado, según tenía por costumbre, al extremo del puente de Bagdad, esperando la llegada de algún extranjero, vio avanzar en dirección suya un rico mercader, vestido a la manera de los mercaderes de Mosul, y seguido por un esclavo de alta estatura y de aspecto imponente. Era, nada menos, que el califa Harun al-Rashid, disfrazado, como solía hacerlo todos los meses, a fin de ver y examinar por sus propios ojos lo que ocurría en Bagdad. Y Abul Hassan, al verle, ni por asomo se figuró quién era, y levantándose del sitio en que estaba sentado, avanzó a él, y después de la salema más gracioso y el deseo de bienvenida, le dijo: «Oh mi señor, bendita sea tu llegada entre nosotros, hazme el favor de aceptar por esta noche mi hospitalidad, en lugar de ir a dormir en el camp, y ya tendrás tiempo mañana por la mañana de buscar tranquilamente alojamiento». Y para decidirle aceptar su oferta, en pocas palabras le contó que desde hacía mucho tiempo tenía costumbre de dar hospitalidad solo por una noche al primer extranjero que veía pasar por el puente. Luego añadió: «Alá es generoso, oh mi señor, en mi casa encontrarás amplia hospitalidad, pan caliente y vino clarificado». Cuando el califa hubo oído las palabras de Abul Hassan, le pareció tan extraña la aventura y tan singular a Abul Hassan que ni por un instante vaciló en satisfacer su anhelo de conocerle más a fondo. Así es que tras de hacerse rogar por un momento por pura fórmula, y para no resultar un hombre maleducado, aceptó la oferta diciendo: «Por encima de mi cabeza y de mi oído, Alá aumente sobre ti sus beneficios, oh mi señor, heme aquí pronto a seguirte». Y Abul Hassan mostró el camino a su huésped y le condujo a su casa, conversando con él con mucho agrado. Aquella noche la madre de Hassan había preparado una comida excelente y le sirvió primero bollos tostados con manteca y rellenos con picadillo de carne y piñones.
luego un capón muy gordo rodeado de 4 pollos grandes, luego un pato relleno de pasas y alfónsigos y por último unos pichones en salsa. Y en verdad que todo aquello era exquisito al paladar y agradable a la vista. En ese momento Sherezade vio aparecer la mañana y se cayó discretamente, y yo discreto guardo silencio, no sin antes invitaros a que me acompañéis en la lectura de la 60ª24ª jornada de las 1001 noches. Muchas gracias.